Seguro que te ha pasado. Encuentras la tipografía perfecta para tu proyecto, pero se te escapa de presupuesto. En todos estos años como diseñador, me he visto en más de una ocasión en esta situación, porque no siempre contaremos con presupuesto para una fuente tipográfica de pago. Y elegir una mala sustitución puede arruinar un diseño. Por eso, hoy te traigo un vídeo con las mejores alternativas gratuitas que puedes encontrar a 9 fuentes de pago muy conocidas y perfectas para diferentes situaciones. 5 de palo seco y 4 con serifa, que todos vamos a reconocer y que seguro hemos valorado en algún momento incluirlas a nuestros proyectos. Y te aseguro que al menos una de estas 9 fuentes te puede salvar en un proyecto real. Ahora, espero que con el inicio de este vídeo no hayas pensado que yo recomiendo siempre descargarse fuentes gratis. Nada más lejos de la realidad. Creo que hay que tener mucho cuidado y vigilar desde dónde descargamos fuentes de forma gratuita. Muchas de las fuentes descargables en plataformas muy conocidas suelen estar corruptas, con falta de caracteres o con unos valores de kerning y tracking bastante cuestionables. Si contamos con presupuesto para ello, yo siempre voy a recomendar adquirir una fuente tipográfica de pago. Nos vamos a encontrar con un mejor desarrollo técnico, con unos estándares de calidad más altos, y nos garantizaremos que nuestra tipografía, al estar menos accesible que otras gratuitas, será más única y original. Todas estas fuentes que ves ahora mismo en pantalla forman parte ya de historia del diseño gráfico. Son caracteres muy conocidos y que cualquier diseñador gráfico con algo de experiencia puede ser capaz de identificar. Pero necesitas conocer las 9 alternativas a estas fuentes de pago tan conocidas, porque en tu día a día sí te vas a topar con proyectos donde no vas a contar con ese presupuesto. O simplemente quieres garantizar un resultado correcto y coherente de forma ágil. Porque todos sabemos ya que perder tiempo buscando fuentes parecidas es uno de los grandes ladrones de productividad. Y en muchos casos, conocer qué alternativa usar es casi tan importante como conocer la fuente original. Al final de este vídeo tendrás 9 alternativas tipográficas para proyectos reales, pero sin sacrificar calidad. Venga, arrancamos con la primera y una de las más solicitadas. Gotham. Una familia tipográfica de palo seco de apariencia moderna y geométrica, inspirada en miles de rótulos fotografiados en la ciudad de Nueva York a mediados del siglo XX. Creada por Tobias Frere-Jones y Jess Regan en el año 2000. Gotham saltó a la fama gracias a su inclusión en la campaña presidencial de Barack Obama de 2008 y a su famoso Yes We Can. Quizás te suene también por el logo de Spotify, que es solo una de las tantas marcas que ha incluido a esta fuente tipográfica en su identidad visual. Si estás valorando Gotham, echa un vistazo a cualquiera de estas alternativas. Por un lado, Red Hat Display es la que yo creo que cuenta con caracteres y anchura más parecida. Geológica cuenta con formas muy próximas, pero con una diferencia de peso muy considerable. Su versión Extra Light equivale a la regular de Gotham. Con Railway, el ancho de caracteres difiere un poco, pero cuenta con formas muy similares también. O si ninguna de las anteriores te convence, puedes considerar a Montserrat, donde sus caracteres sí cuentan con un ancho más parecido, pero sus formas de caja alta sí se alejan un poco más. Todas estas fuentes presentan una construcción geométrica basada en formas simples y circulares como la Gotham. Bodoni. Se trata de una tipografía con serifa de corte moderno, diseñada por el italiano Giambattista Bodoni en 1787. Toda una veterana. Cuenta con un contraste muy marcado entre trazos gruesos y finos y sus elegantes serifas finamente elaboradas. La última versión de Bodoni que podemos encontrar es la denominada Bauer Bodoni, licenciada por el estudio tipográfico Linotype desde 1926. Pero existen varias posibles alternativas. La mejor sin duda es Bodoni Moda, aunque sus caracteres cuentan con algo más de anchura. Otras fuentes tipográficas que te merece la pena estudiar, aunque dependerá mucho del uso y el contexto en el que las queramos incluir, serían Playfair Display, Libre Bodoni o Arapey. Y antes de seguir, te enseño en un minuto la última pantalla que me ha enviado BenQ. El PD2770U, 27 pulgadas y 4K, pensadas tanto para diseñadores gráficos como para fotógrafos profesionales. Su tecnología AQ Color otorga uniformidad y precisión con esta impresionante cobertura de color. Así que podrás confiar en que los colores que ves en la pantalla son fieles al máximo.
Y lo mejor es que puedes calibrarlo por hardware, para que el color se mantenga siempre correcto con el tiempo y sin complicarte la vida. Su panel nanomate reduce reflejos y la visera magnética bloquea la luz ambiente para que te centres solo en la imagen. En conectividad va sobrado. Thunderbolt 4 con carga, HDMI, DisplayPort y el Hotkey Puck para controlar ajustes y modos de color rápidamente. Además, puedes conectar un segundo monitor y ampliar tu espacio de trabajo. Si buscas un monitor profesional para diseño gráfico o fotografía con colores precisos y pensados para impresión, échale un vistazo al BenQ PD2770U. Enlace en pantalla o abajo en la descripción. Gracias a BenQ por patrocinar este vídeo. Futura. Otro icono del diseño tipográfico moderno. Fue creada por el diseñador alemán Paul Renner en 1927. Esta tipografía refleja los ideales de la Bauhaus y el movimiento modernista del siglo XX, y se sustenta también sobre formas geométricas puras, formas simples y claras, sin adornos innecesarios. Podemos encontrar esta fuente tipográfica o caracteres muy inspirados en ella en logotipos de marcas tan conocidas como FedEx, Nike, Red Bull o Volkswagen. Como alternativa gratuita, la opción que más me ha convencido ha sido Yoast. Aunque la forma de la letra A difiera, sí encuentro que el resto de sus caracteres se han diseñado partiendo de la misma base. Son muy parecidas. Baskerville. Otro clásico atemporal del diseño gráfico. Diseñada por el tipógrafo inglés John Baskerville en 1757, así que estamos ante otra leyenda. Esta fuente tipográfica con serifa destaca por su alta legibilidad y elegante estética, presentando caracteres más nítidos y sofisticados, así como una mayor atención al detalle en la proporción y el espacio. Baskerville combina formas refinadas con un contraste moderado entre sus trazos, siendo el más característico el palo inferior de la letra Q de caja alta y quizás las serifas de las cursivas. Está clasificada como un tipo de transición entre el estilo antiguo de tipografías con serifa como la Cashlon y otros estilos más modernos como Bodoni y Didot. Google Fonts cuenta con dos alternativas que se han diseñado partiendo de esta leyenda, Baskerville y Libre Baskerville. Ambas son estupendas opciones que difieren muy poco de su original. Helvetica. Helvetica es sin duda una de las familias tipográficas más utilizadas de todos los tiempos. Fue desarrollada por Max Miedinger y Edward Hoffman para la fundición Haas-Type Foundry en el año 1957. Su nombre hace alusión a su lugar de procedencia, Suiza. Fue concebida con la intención de crear una fuente neutral, limpia y altamente legible. Y su diseño versátil y funcional la ha convertido en una elección predilecta en una amplia gama de aplicaciones, desde señalización pública, identidades corporativas, publicidad. Como curiosidad, comentaros que Helvetica fue la fuente utilizada para la señalización de todo el sistema de metro neoyorquino. La neutralidad y la legibilidad de Helvetica permiten que se adapte a diversos contextos sin imponer una personalidad fuerte, lo que ha contribuido a su duradera popularidad en el mundo del diseño. Además, su evolución y adaptación a las necesidades tecnológicas contemporáneas la han mantenido relevante y en uso continuo desde su creación. La mejor alternativa que he encontrado a Helvetica es Inter. Cuenta también con una estética muy limpia y moderna, es prácticamente idéntica y con una altura de la letra X muy próxima. Te va a costar trabajo distinguirlas. Charter. Charter es una de mis tipografías con serifa favoritas. Diseñada por Matthew Carter en 1987, es una fuente tipográfica de contraste bajo valorada por su alta legibilidad y eficiencia tanto en impresión como en pantalla. Concebida originalmente para entornos de baja resolución, se caracteriza por formas clásicas, una alta legibilidad y una estupenda adaptabilidad a diferentes tamaños y resoluciones. Algo que cobra aún más importancia a día de hoy. Su diseño equilibrado y funcional o su practicidad y elegancia la hacen excepcionalmente versátil, siendo una elección popular para todo tipo de usos. La opción más acertada si buscamos una fuente que pueda hacer competencia a Charter es Source Serif, la versión con serifa de la familia Source, que cuenta con formas y anchos prácticamente idénticos entre sus caracteres. Frutiger. Esta tipografía fue diseñada por el tipógrafo suizo Adrian Frutiger en 1975. Se trata de una tipografía de palo seco humanista reconocida por su excepcional legibilidad y versatilidad.
Inicialmente fue creada para la señalización del aeropuerto Charles de Gaulle en París. Frutiger combina formas abiertas y trazos limpios, lo que facilita la lectura a distancia y bajo varias condiciones de iluminación. Es apreciada por su capacidad para transmitir información de manera clara y eficiente. Su diseño equilibrado y funcional la hace ideal no solo para señalización, sino también para otro tipo de aplicaciones. Desde Google Fonts, la tipografía Hint sería la opción más acertada si estamos buscando reemplazar a la Frutiger. Además cuenta con un total de 5 grosores diferentes. Vamos con otra de mis favoritas. Rockwell. Rockwell es una tipografía con serifa egipcia o slab serif. El grosor de sus serifas favorece mucho la lectura. Se trata de una fuente muy recurrida para diseños de tamaño pequeño, pero como sus caracteres cuentan con bastante cuerpo, también es perfecta para titulares. Rockwell fue diseñada por el estudio tipográfico Monotype en 1934. Estas particulares serifas tan cuadradas y gruesas surgieron a raíz de la Revolución Industrial, ya que entonces se requerían tipografías más gruesas y vistosas para los titulares y la publicidad. Rockwell presenta una estructura geométrica sólida que le confiere una apariencia fuerte y distintiva, y se distingue bien del resto de tipografías egipcias por contar con una serifa en la punta del vértice de la letra A mayúscula. Pero también podemos encontrar un sustituto gratuito para esta fuente, Rocket, una familia tipográfica variable con 9 grosores diferentes y que cuenta también con esa serifa tan característica. Y la última no podía ser otra que la del nombre impronunciable. Accident Grotesque. Fue lanzada por la Fundición Berthold en 1898 y se considera una de las primeras y más influyentes tipografías de palo seco de la historia. Ha sido reconocida por la simplicidad y funcionalidad de su diseño. Y es que Accident Grotesque se caracteriza por sus formas equilibradas y una legibilidad superior, lo que la convierte en un hito del diseño tipográfico moderno. No solo sentó las bases para muchas tipografías de palo seco contemporáneas, sino que también influyó notablemente en el diseño de otras tan icónicas como Helvetica. Y si tuviera que buscarle un reemplazo, creo que me decantaría por Work Sans. Aunque cuenta con un ancho de los caracteres un poco más estrecho y alguna forma claramente diferente, en conjunto es la fuente más similar a la Accident Grotesque con la que cuenta Google Fonts. Y público, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayas encontrado de utilidad y que pueda salvarte algo de tiempo más adelante, cuando estés buscando parecidos tipográficos razonables. Pero antes, respóndeme a esta pregunta. ¿Cuál es tu alternativa tipográfica favorita de Google Fonts? Estoy deseando leerte. Y si quieres conocer antes que nadie las novedades que os voy a traer este año, más te vale estar apuntado a mi newsletter. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré un like. Y suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente, ¿no? Bye.